una de las decisiones por la que se ha prorrogado el Plan Prepara y se ha mejorado con esa prórroga automática es la situación hoy del mercado de trabajo. La situación del mercado de trabajo en España es evidentemente coherente con la situación económica. Hoy en España, durante 2012, hemos tenido el segundo peor año de toda la recesión de los últimos 5, una caída del menos 1,3% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero el Gobierno era consciente desde el primer momento de que este sería un año difícil, 12 años de difícil travesía en términos de empleo. Y dijo la verdad desde el primer momento, y lo dijo donde lo tenía que decir, al elaborar el cuadro macroeconómico que acompañaba a los presupuestos generales del Estado. Ya dijimos que este año los parados serían más de 670.000. Finalmente, según los datos de la EPA de ayer, fueron 694.000. Por tanto, sabíamos que teníamos por delante un año de dura recesión económica. Además, teníamos que equilibrar las cuentas públicas porque nos habíamos encontrado un déficit del 9% y, aunque empezábamos desde el primer momento a hacer reformas estructurales, éramos conscientes de que se seguiría destruyendo empleo. También quiero recordar que entre las reformas estructurales que hemos hecho a lo largo de este año, una de ellas ha sido la reforma laboral. Y en esta misma sala les dije a ustedes y a la sociedad española que el objetivo fundamental de la reforma laboral en este año tan duro de recesión, insisto, el segundo peor de los últimos 5 años de crisis, era frenar el ritmo de destrucción de empleo en ese escenario de recesión y que cuando volviéramos a crecer, nuestro mercado de trabajo, al ser más flexible, creara empleo y fuera de calidad. Pues bien, la EPA de ayer señala que, pese a los datos, a la magnitud de los datos, a esa elevada tasa del 26%, están poniendo de manifiesto las cifras internas de evaluación de la EPA que algo empieza también a cambiar en el mercado de trabajo. Se está empezando a frenar el ritmo de destrucción de empleo mes a mes, trimestre a trimestre. Este gráfico lo demuestra con claridad. La destrucción de empleo ha pasado del 18% después de la aprobación de la reforma laboral al 13%. Eso obviamente no nos reconforta porque hay muchos españoles que tienen todavía pocas oportunidades para encontrar un empleo, pero hemos conseguido empezar a frenar la destrucción de puestos de trabajo. En términos de paro registrado, mes a mes, esa destrucción ha pasado del 12% antes de la reforma laboral al 9% hoy. Quiero decir que, pese a los malos datos de desempleo que señala la EPA, hoy, a lo largo después de 12 años, de 12 meses, durante 2012, 400 parados menos al día han existido en España frente a la cifra que día a día se ha producido en los 5 años anteriores de crisis, de 2008 a 2011, en los 4 años anteriores de crisis, perdón. Es decir, desde la aprobación de la reforma laboral durante todo el año 2012 hay 400 menos parados al día que en los años anteriores a la crisis. Decir también que en el último trimestre, cuando la caída del PIB ha sido superior a la caída del PIB del año 2011, el desempleo es 108.000 personas menos que en el año anterior. Y decir también que en los 2 últimos trimestres de este año, después de la reforma laboral, el paro se ha incrementado en 275.000 personas frente a las casi 440.000 de 2011, cuando solo tuvimos un trimestre de recesión, que fue el último de 2011. Quisiera resaltar un dato que es esperanzador. Durante los años anteriores a 2012, es decir, durante toda la crisis, entre 2008 y 2011, se destruyeron en nuestro país 625.000 empleos por cuenta propia. Este año, 2012, es el primero en el que aumenta el empleo autónomo, en 53.300 personas. Y termino diciendo también que el paro entre los menores de 25 años, según la última EPA, ha bajado en 40.000 jóvenes. Para el Gobierno, sin duda ninguna, es una prioridad el empleo, pero sobre todo el empleo juvenil, porque hoy el 55% de los jóvenes que quieren trabajar no lo pueden hacer. Y por eso hemos puesto en marcha
iniciativas para volver a que se pueda crear empleo entre los jóvenes, y también estamos trabajando, como alguna vez ya he anunciado, en la puesta en marcha de una estrategia de emprendimiento y empleo joven que está finalizando el diálogo y la negociación con los agentes sociales y que esperamos poder traer pronto al Consejo de Ministros. Decir que lo más importante que ha aportado durante todo este año de dura recesión la reforma laboral en términos de empleo a la crisis ha sido la flexibilidad que aporta, que hoy los trabajadores y las empresas puedan tomar decisiones de acuerdo para evitar despidos, decisiones como cambiar las condiciones de trabajo, moderar salarios, reducir jornadas o suspender contratos. Y eso también está empezando a funcionar. El 84% de todas las medidas colectivas son medidas alternativas al despido. Hoy el despido significa solo el 16% de todas las medidas colectivas. Insisto, no son datos que nos satisfagan cuando hay tantas personas en España que no tienen empleo y tantos jóvenes en España, 1 de cada 2, que no tiene oportunidades. Pero también hay que analizar en el contexto en el que se ha puesto en marcha una reforma, que es en la recesión, junto con 2009, más grave que hemos vivido en los últimos 5 años. Y termino diciendo que esta reforma, como las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy durante todo este año, están ayudando a algo fundamental, que es conseguir que vuelva la confianza a España, conseguir que vuelva el crédito internacional a España, conseguir que España sea atractiva para nuevas inversiones, y pongo como ejemplo el sector del automóvil y la industria en nuestro país. Están empezando a confiar en nosotros, que es sentar las bases de la recuperación de nuestro país. Como les decía al principio, y entrando en el Real Decreto Ley que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, el Plan Prepara se prorroga en las mismas condiciones que estaba hoy. Su duración, por tanto, seguirá siendo de 6 meses. Como decía, la ayuda será de 450 € para aquellos parados de larga duración que tengan mayores cargas familiares y 400 € para el resto. Es, por tanto, una medida importante, es apoyar a aquellos que más lo necesitan en la salida de la crisis. Y, además, el Gobierno ha mejorado esta decisión renovándolo automáticamente dicho programa hasta que el paro no baje del 20%. Decía que también hemos tomado otra decisión importante en relación con el número de jornales necesarios para acceder al subsidio o a la renta agraria como causa de la bajada de la producción este año en el olivar por la sequía. Después de conocidos los datos del Ministerio de Agricultura y Alimentación, la caída de la producción en el olivar este año ha estado de media en el 60% en Andalucía y Extremadura. Eso hace que los trabajadores del campo tengan dificultad para acceder a las 35 peonadas que necesitan para acceder al subsidio y a la renta agraria. Hemos tenido conversaciones con los agentes sociales, con las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales del campo, y hemos llegado a la conclusión que era exigible bajar a 20 las peonadas para que ningún trabajador del campo tuviese o perdiese el subsidio o la renta agraria. Esto no supone ningún coste adicional para los presupuestos, puesto que ya está presupuestado esa cantidad en los presupuestos generales de este año. Por tanto, se baja las peonadas de 35 a 20 para que ningún trabajador del campo se quede sin su subsidio o renta agraria. Otras medidas que también hemos aprobado en este Real Decreto Ley, la primera de ellas es que se mantiene los incentivos a las medidas de flexibilidad internas alternativas al despido. Les decía que están funcionando bien, que son el 84% de todas las medidas colectivas, y las medidas colectivas de suspensión de contratos o de reducción de jornada llevan aparejadas incentivos para las empresas y trabajadores. El 50% de la bonificación de la cotización y, por otra parte, la reposición de prestaciones en caso de que finalmente esta medida suspensiva derive en despido. Pues bien, con este Real Decreto Ley hemos alargado la duración de esta protección adicional de reposición
de las prestaciones cuando finalmente una medida de suspensión acaba en despido hasta final del año 2013. Por tanto, supongan que una persona tiene derecho a una prestación por desempleo de 24 meses. Si en vez de extinguir el contrato la empresa decide mantener la suspensión del contrato 6 meses, cuando acabase esa suspensión, si el trabajador es despedido finalmente, se le reponen esos 6 meses de prestaciones y cumpliría los 24 meses de prestación como le correspondería. Por tanto, es un incentivo a que las empresas y los trabajadores alcancen acuerdos y eviten despidos, que es lo que no queremos ninguno de los ciudadanos. Y, por último, decir que también se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013 el plazo para mantener la posibilidad de efectuar contratos para formación y aprendizaje no vinculados a los certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional. De esta forma, la actividad formativa asociada a este tipo de contrato seguirá pudiendo estar constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal. La formación es fundamental para capacitar a nuestros jóvenes para acceder a un empleo, y todas las oportunidades que le demos para formarse son pocas, porque hoy un trabajador mejor formado siempre tiene más posibilidad de volver al mercado de trabajo. Termino, vicepresidenta, como empecé. La situación económica y social de España es difícil. Hemos sentado durante 2012 las bases de la recuperación, pero nos queda todavía camino por delante. Y lo que no va a hacer este Gobierno en ningún caso es desatender a aquellos que lo están pasando peor y son más vulnerables, que son los parados. Por eso se ha tomado esta decisión tan importante de renovar la prórroga y prorrogar el plan Prepara, esa ayuda de 450 euros para los parados de larga duración y con mayores cargas familiares, y también establecer esa prórroga automática hasta que la tasa de paro no baje del 20%. Quiero decir también que con esta decisión el Gobierno no solo cumple con su compromiso desde el primer momento, que es el compromiso de Mariano Rajoy de apoyar a las personas que más lo necesitan en la salida de la crisis, sino también atiende una sugerencia de los agentes sociales, que también han elevado al presidente del Gobierno, de mantener y prorrogar automáticamente dicha prórroga del plan Prepara. Por tanto, la sociedad española tiene la tranquilidad, la certidumbre que la travesía de la salida de la crisis contará con las ayudas adicionales de las personas que más lo necesiten, como se comprometió desde el primer día Mariano Rajoy, nuestro presidente del Gobierno.